De hoy vamos a hablar sobre la ley. Esa ley que actúa en el santuario celestial. ¿Será que es la ley que vio el profeta Juan, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19? Así que te invito a que te quedes al final del video y te conectes con la palabra de Dios y la guía de estudio de su palabra para que podamos enriquecer nuestro conocimiento espiritual. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Dios. Esta ley moral vamos a identificar si aún sigue vigente o está derogada. Vamos a buscar allá en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, que la letra dice: y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el santuario. Sabemos que en el día de la expiación en Israel era un día de juicio, ya que a todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Y sabemos que solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Y volviendo con Juan, sabemos que Juan vio el santuario celestial abierto y en él se dejó ver el arca del pacto. ¿Acaso hasta entonces el arca del santuario celestial había estado escondida? ¿Y qué representa esta visión? Para poder entender esta visión debemos mirar hacia el santuario terrenal y los ritos que en él se celebraban. Y como sabemos, y continuando con el arca del pacto que estaba dentro del santuario de Israel, sabemos que dentro de esa arca estaba la ley de los 10 mandamientos que Dios mismo había escrito con su dedo en 2 tablas de piedra. Y la cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. Y la presencia de Dios se manifestaba en la gloria del Shekinah sobre el propiciatorio. Y sabemos que cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio. Y ya que el arca permanecía oculta durante todo el año y solamente se podía ver durante el día de la expiación, o como nosotros le conocemos como el Yom Kippur, que era solamente una vez al año donde el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, y ese día se realizaba el juicio y los pecados eran definitivamente eliminados. La visión dada a Juan indica que poco después de la visión del capítulo 11, es decir, cuando la Biblia se extendió masivamente a principios del siglo XIX, comenzó el juicio en el cielo. Y eso lo hemos estudiado en lecciones anteriores, que los 2 testigos referente a la palabra de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron escondidos durante 1260 años y 3 días y medio durante el tiempo de la Revolución Francesa, cuando Francia fue una república, aproximadamente 15 años. Durante 3 años y medio sabemos que las Biblias fueron prohibidas, fueron quemadas, fueron pisoteadas, pero sabemos que durante esos 3 años y medio o 3 días y medios que hablamos en el capítulo 11, en lecciones anteriores, sabemos que triunfó. ¿Por qué triunfó los 2 testigos o por qué triunfó la palabra de Dios? Porque Dios estaba ahí para ayudar, Dios estaba ahí para defender, y usó medios y usó personas para que la palabra de Dios se extendiera masivamente. Y al igual que su copia terrenal, el arca contiene los 10 mandamientos por los cuales seremos juzgados, mis queridos hermanos. Así que la ley de Dios aún sigue vigente, como quien dice. Porque la visión que ve Juan, el arca, obviamente que está en el cielo, adentro del arca del pacto se encuentra los 10 mandamientos. ¿Por qué comento esto? Porque sabemos que solamente Cristo, y por medio de la fe en su sangre, es el que puede limpiar el pecado, y allí en la presencia de Dios la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente. Mis queridos hermanos,
Algunos dicen, no, es que la ley de Dios no sigue vigente, el nuevo pacto ya no habla sobre la ley de Dios. Claro que sí, y quiero invitarles a que busquemos allá en Hebreos capítulo 10, versículo 16, que a la letra dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que el nuevo pacto era solamente de confirmar que la ley de Dios aún sigue vigente, mis queridos hermanos. ¿Por qué comento esto? Porque el apóstol Pablo fue el que escribió eso en la carta hacia los hebreos. Y en Romanos capítulo 3, versículo 31, claramente Pablo explica lo siguiente. Luego dice, por la fe invalidamos la ley, dice, hace una pregunta retórica. Y él mismo se responde, de ninguna manera. Más bien dice, confirmamos la ley. Se refiere a la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y volviendo hacia el propiciatorio, sabemos que es un símbolo de la misericordia divina, donde la sangre de Jesús cubre, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Y para ir finalizando con la ley en el santuario celestial, sabemos que los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario y comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminado en la cruz cuando Jesús exclamó, consumado es, según el capítulo 19 de Juan. Pero sabemos, mis queridos hermanos, que la ley de Dios es eterna. Y más adelante, en el siguiente día, vamos a hablar por qué la ley de Dios es eterna y con qué referencia bíblica afirmamos que la ley de Dios sigue vigente y es eterna. Y el nuevo pacto es que la ley de Dios ya no será escrito en tablas de piedra, sino más bien será confirmada en nuestra mente y en nuestros corazones. Mi querido hermano, gracias por llegar al final del video. Que el Señor te bendiga.